El templo de Jerusalén era sin duda una de las maravillas del mundo antiguo, el área sagrada para el culto más vasta de todo el Imperio Romano. Y los judíos se sentían muy orgullosos por todo eso, porque el templo era el emblema de su pueblo, representaba a las instituciones de Israel, esa alianza que Dios había establecido mediante Moisés con el pueblo. Pero el templo también había sido motivo de denuncias y de críticas muy fuertes por parte de los profetas, porque detrás de tanto esplendor se escondía mucha corrupción y mucha injusticia. Y en los evangelios era el lugar del conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas. Porque Jesús no ha venido para reformar esas instituciones, ni siquiera la del templo, como hubieran pensado muchos de aquella época o sus mismos discípulos, sino que Jesús ha venido para sustituirlas, declarando que son caducadas, porque ahora Él propone una nueva relación con Dios, como recuerda el evangelista en el texto que ahora comentamos en la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas instalados. Haciendo como un azote de cuerdas, a todos los echó del templo, lo mismo a las ovejas que a los bueyes. A los cambistas le desparramó las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad eso de ahí, no convirtáis la casa de mi padre en una casa de negocios. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Es una expresión curiosa porque en el libro del Éxodo la Pascua se llama la Pascua del Señor. Esto quiere decir que algo ha cambiado. En el Evangelio de Juan los judíos son las autoridades religiosas, los dirigentes del pueblo. Pues bien, se trata no ya de celebrar esa fiesta que recordaba la liberación del Egipto, de la esclavitud del Egipto, sino es una fiesta del régimen, de los judíos, de los jefes, que tienen controlados al pueblo y que son ellos los que imponen su autoridad sobre toda la gente. Por eso, cuando Jesús sube al templo en ocasión de esa fiesta, pues no encuentra un ambiente de piedad, gente en oración, en contemplación, sino encuentra un gran mercado con vendedores y personas, una especie de banqueros que cambiaban las monedas. Se había completamente perdido el valor de aquel santuario. No era una casa de oración como había anunciado Isaías, sino un mercado. Y Jesús actúa de una manera vehemente, con mucha fuerza, haciendo esa especie de azote de cuerdas que en la tradición judía puede ser una manera de reconocer al Mesías. El Mesías se habría presentado así para castigar a los pecadores. Ahora Jesús ha usado ese azote no para los pecadores, claro, sino para los vendedores, los que habían convertido aquel santuario, aquel templo, en una casa, en un lugar de negocios. Y también ha denunciado ese mercado con el dinero, porque ninguna moneda podía entrar en el santuario si no se cambiaba a través de esos banqueros, porque eran monedas impuras. Solamente las monedas oficiales del templo podían usarse para los donativos, para comprar los animales de sacrificio, etcétera, etcétera. Y Jesús se dirige a los vendedores de palomas. Es curioso también esto porque parece que eran las personas menos importantes, hablando de ovejas y de bueyes, pero las palomas eran los animales que tenían que ofrecer al menos esas palomas los pobres. Y Jesús entonces pues hace esa gran denuncia. Han convertido el templo en un lugar de negocios. La gente pobre, sobre todo, se tiene que despojar de sus bienes, de los pocos bienes que tienen, para darlo a ese Dios tan exigente que los jefes presentaban como un Dios con mucha avidez. Nadie podía presentarse delante de Él con las manos vacías. Jesús quiere acabar con todo eso. Jesús ofrece ahora y propone una relación nueva con el Padre, donde la gente no tiene que privarse de lo suyo para atraerse las bendiciones divinas, sino que es el Padre el que dona todo de manera gratuita y generosa por el bien de cada ser humano. Los discípulos no van a entender esta acción de Jesús y a los jefes religiosos esto le va a preocupar mucho, como sigue el texto de Juan. Se acordaron sus discípulos de que estaba escrito: la pasión por tu casa me consumirá. Respondieron entonces los dirigentes judíos diciéndole: ¿qué señal nos presentas para hacer estas cosas? Le replicó Jesús: suprimid este santuario y en 3 días lo levantaré. Repusieron los dirigentes: 46 años ha costado construir este santuario y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Los discípulos piensan que Jesús pues actúe
por una pasión, una especie de celo profético, como era el celo de Elías o de otros profetas del pasado, para reformar esa institución que estaba tan deteriorada. Mientras los dirigentes religiosos intervienen muy preocupados porque Jesús no puede actuar así si no tiene unas credenciales, algo que lo autorice a comportarse de esa manera. Le piden una señal. La señal Jesús la ha denunciado siempre en los evangelios como expresión de falta de fe. Los no creyentes piden señales para poder creer. Pues bien, estos dirigentes religiosos tan, digamos, pegados al culto, en el fondo eran personas que no creían en nada, sino solamente en ese negocio que había montado en nombre de Dios en el templo de Jerusalén. Jesús no responde a lo que le piden, pero los desafía diciendo: suprimid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los jefes religiosos le toman un poco el pelo porque ellos piensan que está hablando de aquel gran edificio construido por Herodes el Grande. En cambio, Jesús ahora está ya presentando la novedad de su mensaje. La novedad del mensaje de Jesús es que Dios no habita en edificios construidos por las manos de los hombres, por lujosos que sean, sino que Dios habita en el ser humano. Es en Jesús donde se ha manifestado esa presencia del Padre, así lo dice Juan, el evangelista, en su prólogo. Y Jesús ahora está diciendo que el cuerpo es algo tan sagrado que Dios lo ha elegido para poder darse a conocer, hacerse presente en medio de la gente. Y Jesús está tan convencido de esa presencia que ni siquiera la muerte podrá suprimir, pues esa realidad humana que ha sido capaz de dar a conocer pues, el amor gratuito del Padre. Acaba el Evangelio diciendo: así, cuando se levantó de la muerte, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y dieron fe a aquel pasaje y al dicho que había pronunciado Jesús. La resurrección será el momento en el que los discípulos se puedan aclarar las ideas y puedan realmente creer y aceptar, reconocer los gestos de Jesús. Y el gesto que Jesús ha hecho con esta manera de denunciar al culto de Jerusalén, el gesto que ha hecho el de proponer al ser humano como la única morada que Dios reconoce para manifestarse. Este es el culto que Él agradece, sentirse acogido, cuando Dios se siente acogido con su amor en el ser humano y el ser humano está dispuesto a comunicarlo a los demás. Este es el verdadero culto y eso significa una nueva relación con Dios, una relación que los dirigentes judíos no podían entender porque para ellos solamente valía la cuestión del interés, el dinero que podía darse en cambio de esas bendiciones o de esas, digamos, expiaciones de los pecados. Jesús propone entonces, y este es el significado de la fiesta de hoy, una nueva relación con Dios. La dedicación significa acordarse siempre de que somos nosotros, que es el ser humano, cuando acoge el amor del Padre, la única morada donde Él se manifiesta, el único lugar de donde se puede hacer conocer la riqueza de su amor.